Hermanos, este pasaje podríamos titularlo: David es confirmado. David es confirmado. O si se quiere de otra forma, podríamos titularlo: los inicios del establecimiento del reino. Es evidente, hermanos, por al menos una razón, que el propósito de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel es aclarar o evidenciar que David se está estableciendo como rey. Que Dios está estableciendo a David como rey. Déjenme decirles tan solo una razón para que puedan verlo conmigo y entonces tomemos tiempo para meditar y reflexionar sobre esto. Se nos dice, por ejemplo, que vinieron de Hebrón y los de Hebrón se inclinan prácticamente su rodilla a David y dice: tú eres nuestro rey. Ahora, después se nos habla que hubo un rey, el rey de Tiro, que se llama Hiram, y que ese rey dio recursos materiales y trabajadores para establecer el reino de David. Ahora, ¿qué es lo interesante de este texto? Hermanos, que entre 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 1 en Hebrón, y el versículo 11 con Hiram, hay un periodo de varios años. Nosotros lo leemos y parece que estamos leyendo como cronología, simplemente después fue a Hebrón, Hiram le mandó las cosas. No, Hiram manda estos elementos, tanto lo material como los hombres para el trabajo, al final del ministerio de David, al final de su vida. Hebrón se le rinde desde antes, al inicio, e Hiram da recursos hasta el final. Ahora, si uno continúa leyendo y vemos lo de los filisteos y de los hijos de David, eso nuevamente es como si después de hablar de Hiram retrocede otra vez y nos dice: y le nacieron hijos y demás. Esto tiene una razón de ser. El propósito de los libros como Samuel, Reyes, Crónicas, sí es darnos información histórica. Pero hermanos, esto es más que historia. Esto es un tratado para fortalecer la fe de Israel y ahora, mis amados hermanos, para fortalecer nuestra fe, la fe de los creyentes. Por eso es que el autor de 2 de Samuel no está tan preocupado por los detalles cronológicos. Él tiene otra agenda. Él tiene una agenda teológica. Él tiene un propósito teológico. Es por eso que puede comenzar en Hebrón al inicio del ministerio de David, irse hasta Hiram al final y después regresar para hablar de los hijos que le nacieron y cómo los filisteos se le doblaron también. Cómo es que venció a ese pueblo. Bueno, habiendo hecho esta aclaración y habiendo entonces demostrado cuál es el propósito, déjenme intentar aplicar esto a sus corazones y a sus vidas, hermanos. El propósito del capítulo 5 de Samuel es mostrar cómo el reino de David se estaba estableciendo. Por ejemplo, sus enemigos se le están rindiendo. Hebrón le abrió las puertas
Y después hay unos que se rehúsan a dejarlo entrar y hacen una estrategia para vencerlos. David pide sabiduría si hacer un movimiento de guerra o no, y Dios le habla y lo bendice. Dios le da hijos. Hermanos, ¿de qué trata este capítulo? Es evidente. Nos está diciendo, Dios está fructificando el reinado de David. David es el siervo elegido de Dios. David es aquel a quien Dios ha escogido para establecer su reino. Ese es el tema delante de nosotros. Ahora, antes de buscar aplicar esto para la consolación y edificación de la iglesia en cuanto a ver a Cristo en esta realidad, déjenme parar un momento y dar algunas aplicaciones antes. Y la primera aplicación es esta, hermanos. Hermanos, Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Es impresionante. Versículo 1 dice que viene Hebrón y dice, aquí estamos, somos tuyos. Pero hermanos, esto no fue por el mérito de David. David falló muchas veces, David fracasó muchas veces. David muchas veces, ¿se acuerdan cuando en Primera de Samuel se nos contó que fue y se escondió en el territorio de los filisteos porque tenía miedo de Saúl y no confió en Jehová? ¿Se acuerdan cómo empieza a actuar delante de los hombres? Pero ahora David está estableciendo su reino y Hebrón viene a derramarse ante él. Hermanos, Dios es fiel y va a cumplir sus promesas aunque nosotros somos infieles. Dios ha prometido terminar la buena obra que comenzó con nosotros y la perfeccionará, hermanos, hasta el día de Jesucristo. Así se manifestó en la vida de David y así se va a manifestar en nuestra vida hasta el final. Él nos va a dejar la obra que comenzó. Por muy torpes que seamos, por muy necios que seamos, por muy rebeldes que seamos, así como David, nuestro padre en la fe, lo fue. Así también nosotros fallaremos constantemente, pero Él será fiel, querida iglesia, para terminar la buena obra que comenzó en ti. Iglesia, yo no sé cómo vienes esta semana. Yo no sé cuántos triunfos has tenido, espero que varios, a compartir el evangelio, a gobernar mejor el carácter, a ser una esposa más conforme al carácter de Cristo, al poder cumplir tu vocación en tu trabajo y ser testimonio. Yo espero que vengas con triunfos, pero sé seguramente que vienes con derrotas, con lágrimas, por decir, pero esta semana también tanto he fallado. He caído en este pecado, no he tenido la victoria suficiente para gobernar mi carácter. He tenido dificultades con los hijos, he tenido dificultad con la esposa, he tenido dificultad con el esposo. No he podido hablar el evangelio, quería, pero me detuve, no fui valiente. Mi querida iglesia, mis hermanos, déjenme recordarles algo entonces este domingo. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, querida iglesia. Y Él no va a abandonar la obra de sus manos. Y este domingo entonces eres recordado que no se trata de nosotros, no se trata de David. Se trata, hermanos, de que tenemos un Dios fiel. Esa es la mejor noticia que podemos tener. Un Dios que no se va a apartar de la obra de sus preciosas manos. Por otro lado, podemos meditar, hermanos, en la fidelidad
de Dios a sus promesas, aun cuando éstas parecen retardarse. Hermanos, el pueblo que David estaba conquistando ahora fue el pueblo que literalmente en Génesis capítulo 15 se le dice a Abraham que poseería. ¿Se acuerdan que se les dice desde este territorio hasta este territorio, todo será tuyo, Abraham? ¿Será tu tierra? Bueno, desde Abraham hasta David muchas cosas han pasado. Fueron llevados cautivos y llevados a Egipto por causa de la necesidad del hambre. Después anduvieron en el desierto. Después entonces no tenían tierra y finalmente tuvieron que batallar muchos años para lograr conseguir la tierra prometida. Pero al final David está gozando de la promesa cumplida de Dios. Hermanos, hay veces que las promesas de Dios parecen retardar. Hay veces que oramos por más salvación, oramos por que más pecadores se conviertan a Cristo. Oramos para que la iglesia del Señor siga siendo santificada, siga siendo madurada, para que podamos crecer como miembros de la iglesia. Pero hermanos, la verdad es que muchas veces quizá no vemos la respuesta inmediata. Pero este texto nos recuerda que no hay promesa que Dios ha hecho de la cual Él se vaya a olvidar. Quizá la tenemos tomada como por tardanza, pero todas sus promesas quedarán cumplidas. Es más, ahora mismo esperamos el reinado de Cristo, hermanos, y ya ha pasado bastante tiempo. Pero así como David estableció finalmente su reino, así, querida iglesia, Cristo finalmente vendrá para establecer su reino, para establecer su eterno reino. Y aquí hay un paralelo interesante, porque se dice que no entrará cojo ni ciego. No entrará cojo ni ciego. Dice que se usó ese refrán. Y esto es interesante porque en el Antiguo Testamento, aquellos que tenían algún defecto en su cuerpo no podían acercarse al tabernáculo de Dios. De la misma forma, espiritualmente hablando, aquellos que entrarán en el reinado final de Cristo, que está próximo a establecerse en su segunda vida, solo entrará aquel y aquellos que son rectos y limpios de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, déjenme finalmente guiar este texto a contemplar a Cristo. He querido animar sus corazones con esta palabra para decirles: tienen un Dios fiel que no olvida sus promesas y no se va a olvidar de la obra que Él comenzó. Pero ahora, hermanos, este reinado de David que es establecido era solo el anticipo del reinado de Cristo que será finalmente establecido. ¿Recuerdan cómo vimos hace algunas semanas que el reinado de David al principio parecía menospreciable, ¿no es cierto? Gobernaba desde una pequeña ciudad solamente. Pero ahora vemos que David se está multiplicando. Vemos que otros reinos están cediendo. Vemos que Jehová le está dando la victoria. Hermanos, el reino que inició incipientemente ante los ojos de los hombres
será finalmente establecido en gran gloria y honor. Y amada iglesia, el reino de nuestro Señor Jesucristo comenzó como un grano de mostaza, que es insignificante ante los ojos de los hombres. El reino de Cristo comenzó como aquella levadura que se guarda en la alacena, que es casi imperceptible. Así comenzó el reino de Cristo, el reino de los cielos que Él vino a establecer. Y hasta ahora lo hemos visto crecer en gloria, pero no en su final gloria. Pero mis hermanos, quiero animarle su corazón de esta forma. Así como el reinado de David empezó incipiente y después vino gran gloria, hermanos, no hemos visto aún la gloria del reino de Cristo. Todavía lo vemos en un estado incipiente. Todavía es ese grano de mostaza que está en la tierra. Todavía es esa levadura que está guardada. Todavía no hemos visto la gloria de este reinado. Pero así como Dios fue fiel con David y lo estableció finalmente, recuerden, hermanos, las palabras del Salmo 2. Jehová establecerá su rey sobre Sión. Iglesia, Dios no será infiel a su palabra. El reino de Cristo estará finalmente establecido. El reino glorioso de Cristo será finalmente instaurado, porque Él dijo: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán ungido contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hermanos, yo no sé si tu corazón viene desanimado, angustiado, al ver las luchas que enfrentas, al ver la maldad que se esparce en este mundo, las tribulaciones que vienen a tu vida, las enfermedades que te desaniman, los problemas en tu vida en general, en el matrimonio, en el trabajo. Pero hoy quiero animarte con estas palabras. El reinado de Cristo ya está entre nosotros y se establecerá finalmente. Y se establecerá finalmente. Llegará el momento en donde no es solo, hermanos, que moriremos e iremos a la presencia de Dios, sino que vendrá en verdad, ya sea que muramos o ya sea que Él venga antes, pero el reinado de Cristo estará establecido. Ese reinado donde ya no habrá más lágrimas, donde ya no habrá más aflicción, donde ya no habrá más dolor ni más tristeza, en donde ya no habrá sino paz y el gozo del Señor, porque Él morará en su templo santo y su iglesia se unirá a Él. Iglesia, esta es tu esperanza. Ya has entrado al reposo, pero todavía esperas un reposo mayor. Pon aquí tus ojos.
Pon aquí tu esperanza cuando estás en desánimo o en tristeza. Pon aquí tus ojos. Pon aquí tu confianza. Cobra ánimo en medio de las dificultades que enfrentamos en este mundo. Y querido amigo, yo te quiero preguntar si tú también entrarás. Ya hacía referencia a ni cojo ni ciego entraría en la presencia de Dios. Perdón, en el reino de David. Se dijo que ninguno, bueno, como decía, espiritualmente, no habrá ni cojo ni ciego. Amigo, hay solo una forma de entrar con un corazón recto a la presencia de Dios, al reinado de Cristo. Y es por el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Porque por su sacrificio, Él vino a abrirnos la puerta para poder entrar a su reinado. Ya estoy anticipando aquel texto de Mefiboset, donde se repite al menos 3 veces en el libro de Samuel, en donde se dice que Mefiboset, enemigo de David por naturaleza, dice que estaba lisiado de piernas, que tenía que ser cargado y llevado por otros, y que era enemigo de David porque Saúl era su padre. Cojo ni ciego podía entrar al reinado de David. Era enemigo, estaba descalificado. Pero Él extiende su misericordia. David extiende su misericordia y dice: Mefiboset, yo te haré bien y no mal. Así Jehová, así Dios Padre en Cristo Jesús ha abierto las puertas de su reino para hacernos bien, para dejarnos pasar. Llevando a su Hijo al Calvario, nuestros pecados fueron perdonados para que podamos tener acceso a la presencia de este Dios. Hermanos, ¿esperas todavía un reino al cual entrarás por gracia y no por obras? Amigo, a ti solo te pregunto, ¿y tú entrarás? ¿Creerás en el Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿O te quedarás fuera del reino de Cristo para ser juzgado, no como hijo, sino como enemigo? Que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.